Nunca conté cuántas veces le dije no a mi hijo menor, cuando me pedía unos zapatos de marca, ni las veces que reciclé un abrigo viejo, con la excusa de que lo vintage estaba de moda, convencida de que esa austeridad autoimpuesta era el único salvavidas que mantenía a mi familia a flote en medio de la tormenta. Lo que nunca imaginé es que mientras yo contaba monedas para comprar el pan, él estaba construyendo un palacio sobre mis privaciones para alguien más. Hay una clase específica de ceguera que solo afecta a las mujeres que han decidido confiar por encima de su propio instinto. Yo padecí esa ceguera durante casi una década. Si me hubieran preguntado hace un mes quién era mi marido, habría respondido sin dudar: un hombre trabajador, agobiado por la crisis económica, un padre sacrificado que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros para que nosotros no tuviéramos que preocuparnos. Ricardo era, ante mis ojos, un mártir del sistema financiero. Nos conocimos en la universidad, cuando el futuro era una hoja en blanco y las promesas no costaban dinero. Durante los primeros 15 años de matrimonio, fuimos un equipo indestructible. Él, el arquitecto visionario; yo, la administradora prudente que mantenía el hogar en orden. Tuvimos 2 hijos, construimos una casa modesta pero luminosa en las afueras, y planeamos una vejez tranquila. Pero la vida tiene formas crueles de erosionar los cimientos. Todo comenzó, o al menos, la narrativa que él me vendió, comenzó cuando cumplí 45 años. Ricardo llegó a casa una noche de martes, con el rostro gris y la corbata deshecha. Se sentó en el borde de la cama, sin quitarse los zapatos, y me dijo que la empresa estaba pasando por un bache técnico. Es temporal, Elena, me juró, tomándome las manos con una fuerza que interpreté como desesperación y necesidad de apoyo. Solo necesito que ajustemos el cinturón unos meses. Los socios se retiraron, tengo deudas operativas, pero voy a sacarlo adelante. Por ustedes, yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle al hombre que había sostenido mi mano durante 2 partos y 3 mudanzas? Asentí, le besé la frente sudorosa y asumí mi nuevo rol, la guardiana del ahorro. La temporalidad de la crisis se estiró como un chicle podrido. Los meses se convirtieron en años. La narrativa de la escasez se instaló en nuestra casa como un huésped indeseado que dictaba cada movimiento. Dejamos de salir a cenar. Cancelamos las vacaciones de verano. Vendimos el segundo coche. Yo empecé a hacer malabares con las facturas de la luz y el agua, priorizando siempre que los niños no notaran demasiado la caída libre, aunque era imposible ocultarlo. Ricardo, por su parte, se volvió un fantasma en su propia casa. Salía antes del amanecer y regresaba cuando ya todos dormían, oliendo a tabaco rancio y a cansancio. Cuando le preguntaba cómo iban las cosas, su respuesta era siempre un monosílabo cargado de irritación, o un suspiro profundo que me hacía sentir culpable por preguntar. No me agobies, Elena, estoy matándome para que no pierdas la casa, me decía. Y esa frase, para que no pierdas la casa, funcionaba como un dardo tranquilizante. Me tragaba la soledad y la falta de intimidad, porque, pensaba yo, ¿qué derecho tenía a exigirle amor o tiempo a un hombre que estaba luchando una guerra financiera por mí? Lo que más me duele ahora, al mirar atrás, no es la falta de dinero, sino la manipulación de mi empatía. Recuerdo una tarde específica, nuestra hija Mayo, Sofía, había sido aceptada en la universidad privada que soñaba. Era costosa, sí, pero teníamos un fondo de ahorro destinado para eso desde que ella nació. No, eso creía yo. Cuando le llevé la carta de aceptación a Ricardo, él ni siquiera levantó la vista de su plato. No se puede, Elena. ¿Cómo que no se puede?, insistí, sintiendo un frío en el estómago. El fondo educativo, el fondo no existe, me cortó en seco, golpeando la mesa con la palma abierta. Tuve que liquidarlo el año pasado para pagar a los proveedores. Sí, no, low, Haishia, nos embargaban hasta los cubiertos. ¿Prefieres que tu hija vaya a esa universidad o que tengamos un techo? La brutalidad de la elección me paralizó. Tuve que ser yo quien se sentara con Sofía, quien viera cómo se le rompía el corazón mientras le explicaba que debía ir a una universidad pública porque papá estaba haciendo todo lo posible. Ricardo no estuvo en esa conversación. Dijo que le dolía demasiado verla llorar. Yo fui la verdugo,
Él fue la víctima de las circunstancias. Nuestra intimidad desapareció por completo, bajo la excusa del estrés. No tengo cabeza para eso, me decía, me siento impotente, no me siento hombre si no puedo proveer. Yo, en mi infinita estupidez, lo consolaba, le preparaba tés para los nervios, le masajeaba la espalda rígida y aceptaba dormir dándole la espalda, convencida de que su frialdad era un síntoma de su depresión por el fracaso económico. Pero había grietas, pequeñas casi imperceptibles, que yo rellenaba con justificaciones. A veces, su teléfono sonaba a horas extrañas. Él decía que eran los acreedores acosándolo. No contests, son unos buitres, me advertía, y yo, obediente, silenciaba el aparato. En otras ocasiones, notaba que, a pesar de nuestra supuesta ruina, él nunca descuidaba su apariencia. Sus trajes seguían impecables, sus zapatos lustrados, imagen de negocios. Elena así me ven derrotado. Nadie invertirá en la empresa, argumentaba. Todo lo que decía tenía una lógica perfecta dentro del universo de crisis que había construido para mí. El punto de quiebre no llegó con un grito, sino con un silencio administrativo. Hace 3 días, Ricardo tuvo que viajar de urgencia a la capital para una supuesta reunión con un posible inversor que salvaría el negocio. Se fue con esa mezcla habitual de urgencia y fastidio. Esa misma tarde, el buzón de correo se atascó. Al intentar sacar las facturas, noté que el cartero había forzado un sobre grueso del banco, uno que no correspondía a nuestra entidad habitual. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, pensando que era publicidad o un error, pero algo en el remitente me llamó la atención. Estaba dirigido a Ricardo, pero la dirección no era la de nuestra casa, sino la de una casilla postal que yo desconocía. El cartero, probablemente nuevo en la ruta o confundido por el apellido, lo había dejado en nuestro domicilio real por error. La curiosidad no fue lo que me movió a abrirlo, fue el miedo a... Pensé en otra deuda, seguro pidió otro préstamo a mis espaldas para tapar agujeros y ahora nos van a quitar lo poco que queda. Con las manos temblorosas, busqué un cuchillo y rasgué el papel. No era una demanda, no era un aviso de embargo, era un estado de cuenta trimestral de una cuenta de ahorros premium. Mis ojos recorrieron los números sin entender. El saldo final tenía tantos ceros que tuve que parpadear varias veces. Había dinero, mucho dinero, más del que habíamos tenido incluso en nuestros mejores tiempos. Sentí un mareo repentino, y tuve que sentarme en la silla de madera dura. ¿Cómo era posible? Si la semana pasada me había dicho que no podíamos arreglar la caldera porque no había liquidez, si yo llevaba meses comprando marcas blancas en el supermercado y tiñéndome el pelo en el baño de casa para ahorrar la peluquería. Empecé a leer el detalle de los movimientos. No había pagos a proveedores, no había transferencias a la seguridad social, ni pagos de impuestos corporativos. Lo que había era un patrón, una coreografía de gastos que me revolvió el estómago. Transferencia mensual recurrente, a manutención, a Mholler, Aptu, 4 bytes. El monto era casi idéntico al sueldo que yo ganaba antes de dejar de trabajar para cuidar a los niños. Había cargos en restaurantes caros, de esos a los que íbamos en nuestros aniversarios antes de la crisis. Fechas en viernes por la noche, sábados al mediodía, los mismos días que él me decía que estaba revisando balances en la oficina o reuniéndose con abogados, pero lo que detuvo mi respiración fue un cargo específico de hace 2 meses. Una joyería en el monto era obsceno. Recordé ese día perfectamente. Fue el día de mi cumpleaños número 52. Ricardo había llegado tarde, con una pequeña caja de chocolates de la gasolinera y una mirada de perro apaleado. Perdóname, nena, este año no hay para regalos, pero te prometo que el próximo te compenso. Yo lo abracé y le dije que no importaba, que lo importante era que tuviera salud. Mientras yo comía chocolates baratos, él había gastado el equivalente a la matrícula universitaria de mi hija en una sola compra. Seguí pasando las hojas, sintiendo como la sangre se me iba de la cara. Tiendas de ropa femenina de marca, un viaje de fin de semana a un spa en la costa, fecha en la que él supuestamente fue a un congreso de construcción y transferencias directas a un nombre que se repetía mes tras mes, puntual, como un reloj suizo,
Valeria San. No era una empresa, no era un banco, era una mujer. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren de carga, pero no fue un golpe caliente de ira. Fue un frío glacial, un entumecimiento absoluto. Durante 7 años, la crisis no había sido económica. La crisis había sido una fachada para financiar una segunda vida. Cada vez que yo le decía no a mis hijos, no estaba ahorrando para nuestro futuro, estaba financiando el presente de ella, el dinero de la jubilación, el fondo de la universidad, los ahorros de emergencia, todo había sido drenado metódicamente, gota a gota, y canalizado hacia esa cuenta, hacia ese apartamento 4 bytes, hacia esa Valeria. Me levanté y fui al baño. Me miré al espejo, vi a una mujer con ojeras, con el cabello mal teñido, con una blusa que tenía más de 5 años. Vi a una mujer que se había dejado consumir por la lealtad, que se había vuelto pequeña y gris para no ser una carga, y entendí que mi deterioro físico y emocional no era un daño colateral de la mala suerte, era el precio que él estaba dispuesto a pagar para mantener su fantasía. Escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. El corazón me dio un vuelco doloroso contra las costillas. Era Ricardo. Había vuelto antes de tiempo. Alina gritó desde la entrada, con esa voz que solía usar, mezcla de autoridad y cansancio fingido. Ya llegué, fue un desastre el viaje. Estoy muerto. ¿Me preparas algo de comer? Me quedé inmóvil en el baño, con el estado de cuenta apretado en mi mano, arrugando el papel, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Escuché sus pasos, acercándose por el pasillo. Pasos pasados seguros, los pasos del dueño de la casa, del dueño de la verdad, Alina. Su voz estaba más cerca, justo al otro lado de la puerta entreabierta. Miré el papel una última vez. Ahí estaba la prueba de mi humillación, la contabilidad exacta de mi ingenuidad. La puerta del baño se empujó lentamente. Vi su rostro en el reflejo del espejo antes de girarme. Tenía esa expresión ensayada de fatiga, los hombros caídos, listo para contarme otra historia de derrota, listo para pedirme que comprendiera, que soportara un poco más. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo. Él vio mi cara, y por primera vez en 7 años, la máscara de víctima se le resbaló 1 milímetro. Vio que yo no estaba preparando su cena. Vio que mis manos no estaban vacías. ¿Qué tienes ahí?, preguntó. Y su voz ya no sonaba cansada, sonaba alerta roja. Me giré lentamente para enfrentarlo con el papel, quemándome la piel, sintiendo como todo el aire de la habitación se volvía irrespirable, sabiendo que la siguiente palabra que saliera de mi boca iba a detonar la bomba sobre la que habíamos estado durmiendo durante años. No hubo gritos inmediatos. El silencio que siguió a su pregunta fue más pesado que cualquier estruendo, un vacío denso que succionó todo el oxígeno del baño. Yo sostenía el papel contra mi pecho como un escudo insuficiente, y él me miraba con esa mezcla de arrogancia y pánico que tienen los niños cuando saben que han roto algo irreparable, pero aún calculan si pueden culpar al viento. Es un error del banco, Elena, dijo, dando un paso hacia mí con la mano extendida, intentando invadir mi espacio vital con esa falsa calma que había usado durante años. Andámelo. Mañana mismo voy a la sucursal a armar un escándalo. Esos idiotas siempre mezclan las cuentas corporativas con Valeria San. Lo interrumpí. Mi voz salió extraña, grave, vibrando en una frecuencia que yo misma desconocía. No era la voz de su esposa comprensiva, era la voz de una fiscal leyendo una sentencia. Ricardo se congeló, su mano quedó suspendida en el aire. El nombre de ella flotó entre nosotros como un gas tóxico. Vi cómo su cerebro trabajaba a toda velocidad, buscando la mentira de emergencia, el plan B, la excusa técnica, pero no había error administrativo que pudiera explicar una pulsera de diamantes el día de mi cumpleaños. No sabes de qué estás hablando, murmuró, bajando el tono, cambiando la estrategia de la negación a la intimidación. Es una consultora externa, una asesora financiera. Esos gastos son representación en gastos operativos. Por Dios, Elena, ¿vas a dudar de mí ahora, después de todo lo que me he sacrificado para que no nos falte nada? La audacia de su reclamo me golpeó como una bofetada física,
sacrificado. Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta, una carcajada histérica que logré contener apretando los dientes hasta que me dolieron. Le lancé el estado de cuenta a la cara. Los papeles se dispersaron por el suelo de baldosas frías, quedando expuestos como una alfombra de nuestra vergüenza. ¿Gastos operativos?, pregunté, avanzando hacia él, obligándolo a retroceder hacia el pasillo. La matrícula universitaria de Sofía ¿era un gasto operativo? ¿Mis zapatos rotos eran parte de tu estrategia de negocios? Me dijiste que estábamos en la ruina. Me hiciste contar las rebanadas de jamón para la cena, mientras tú le pagabas un spa a tu consultora. Ricardo dejó caer la máscara. Su rostro se transformó. Ya no era el marido cansado, ni el empresario agobiado. Sus facciones se endurecieron, y en sus ojos apareció un destello de odio puro. El odio de quien ha sido descubierto, y ya no necesita fingir amabilidad, porque me lo merecía, gritó, y el sonido retumbó en las paredes de la casa, despertando los fantasmas dormidos de nuestra convivencia. Sí, me lo merecía. Llego a esta casa y todo es gris, todo es tristeza, todo es ahorrar, todo es caras largas. Tú te volviste una vieja amargada, Elena. Abandonaste. Mírate, ya no eres la mujer con la que me casé. Valeria, ella me hace sentir vivo. Ella no me pregunta por facturas. Ella me admiran. Ahí estaba, la verdad, desnuda y brutal. No era solo el dinero, era el castigo. Él me había castigado por la austeridad que él mismo me había impuesto. Yo me había vuelto gris, siguiendo sus instrucciones, y él había usado ese mismo gris como justificación para buscar colores en otra parte. Era un círculo perfecto de crueldad psicológica. Me volví gris cuidando tu dinero, dije, sintiendo que las lágrimas finalmente brotaban, calientes y furiosa. Me abandoné para que tú pudieras ser el héroe. Y mientras yo le decía a mi hija que no podíamos pagar sus sueños, tú estabas financiando los caprichos de otra mujer con el futuro de tus hijos. El dinero es mío, escupió él, con una frialdad que me heló la sangre. Yo lo gané, yo lo trabajé. Tú solo administras lo que yo traigo. Si quise gastarlo en alguien que me sonríe, en lugar de alguien que me llora, es mi derecho. En ese instante, algo se rompió, definitivamente. Dentro de mí no fue el corazón. Ese ya estaba hecho añicos desde hacía rato. Lo que se rompió fue el miedo. El miedo a la pobreza, el miedo a la soledad, el miedo a no poder. Miré a ese hombre, al padre de mis hijos, y no vi a un compañero. Vi a un parásito emocional que se había alimentado de mi lealtad hasta dejarme en los huesos. Fuera, Tillamf. Un susurro, pero sonó definitivo. Ricardo soltó una risa burlona. ¿Qué me estás echando? Esta es mi casa, Elena Ann. Yo pago la hipoteca. Tú no tienes nada. Sin mí, no eres nada. No tienes trabajo, no tienes ahorros, no tienes dónde caer. Muertan si me voy te hundo. Teikitotoru. Era su última carta, la carta del terror financiero, la que había usado para mantenerme dócil durante 7 años. Pero él no sabía que cuando una mujer pierde la esperanza, también pierde el miedo a las consecuencias. Ya me había quitado todo lo que importaba en la confianza, la dignidad, el futuro de los niños. La casa era solo ladrillos. Vete, repetí, esta vez con una voz que salía desde las entrañas. Y si no te vas ahora mismo, voy a llamar a tus hijos. Voy a despertarlos y les voy a mostrar esos papeles. Les voy a explicar exactamente por qué Sofía está en una universidad pública y por qué no tuvimos vacaciones en 5 años. ¿Quieres eso? ¿Quieres que tus hijos sepan que su padre no es un mártir sino un ladrón? Ricardo palideció. Podía ser un canalla con su esposa, pero su hijo de buen padre era su último refugio, su última mentira sagrada. La idea de ver el asco en los ojos de Sofía y Lucas fue lo único que lo detuvo. Me miró con un desprecio infinito, como si yo fuera la culpable de arruinar su juego perfecto. Te vas a arrepentir, siseó, agarrando las llaves del coche. Vas a venir arrastrándote a pedirme dinero en 2 semanas. Y cuando lo hagas, las condiciones van a ser muy diferentes. Dio un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. El sonido del motor, alejándose, fue el primer respiro real que tuve en años. Me quedé de pie en el pasillo, temblando incontrolablemente. No había triunfo,
No había música de victoria, solo había un silencio inmenso y una casa llena de sombras. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo, rodeada de los papeles bancarios, y lloré. Lloré por la mujer que fui, por la ingenuidad perdida, por el tiempo que nadie me iba a devolver. La mañana siguiente fue la más difícil de mi vida. Tuve que sentar a mis hijos en la cocina, Sofía con sus 20 años perspicaces, y Lucas con sus 16 rebeldes. Les serví el desayuno como si fuera un día normal, pero mis manos no dejaban de temblar. No les di los detalles sórdidos, no les hablé de Valeria, ni de las joyas, no quería envenenarles el alma con el rencor que yo sentía, pero les dije la verdad esencial. Papá se fue. Papá nos mintió sobre el dinero. La situación es mucho más grave de lo que pensábamos. La reacción de Sofía fue la que más me dolió. No lloró, solo asintió lentamente, como si una pieza de un rompecabezas que llevaba años armando en su cabeza finalmente encajara. Lo sabía, mamá, me dijo en voz baja, tomando mi mano. Sabía que algo no cuadraba. Él siempre tenía dinero para sus cosas, siempre en su validación. Fue un bálsamo y una herida a la vez. Mis hijos habían visto lo que yo me negaba a ver. Los meses siguientes fueron una guerra de trincheras. Ricardo cumplió sus amenazas, cortó las tarjetas, dejó de pagar la hipoteca, intentó asfixiarme económicamente para forzar mi rendición. Creyó que el hambre me haría humilde, pero subestimó la furia de una madre que ha sido estafada. Busqué un abogado de oficio, un hombre joven y tenaz que encontró placer en desmantelar la ingeniería financiera de Ricardo. Descubrimos que la crisis de la empresa era una farsa. Los balances reales mostraban ganancias constantes. Con esa información y con los estados de cuenta que yo había guardado como tesoros de guerra, peleamos. No recuperé todo. El dinero gastado en viajes y joyas se había esfumado. La cuenta de ahorros estaba diezmada. Tuvimos que vender la casa grande. No había forma de sostenerla yo sola. Nos mudamos a un apartamento de alquiler, pequeño, con paredes finas y sin jardín. Pero en ese apartamento pequeño, por primera vez en una década, se respiraba verdad. Recuerdo la primera noche en el nuevo piso. Estábamos cenando pizza sobre cajas de cartón, porque aún no habíamos desempacado la mesa. Lucas hizo un chiste sobre el vecino ruidoso, y Sofía se rió a carcajada. Yo los miré y sentí una ligereza en el pecho que no reconocía. No teníamos el palacio que Ricardo prometió, ni el estatus social, ni la seguridad financiera garantizada. Tenía 52 años y estaba empezando de cero en el mercado laboral, trabajando de recepcionista en una clínica dental, ganando poco y cansándome mucho. Sin embargo, cuando me miraba al espejo por las mañanas, ya no veía a la mujer gris. Las arrugas seguían ahí, sí, más marcadas por el estrés del divorcio, pero mis ojos habían cambiado, ya no tenían esa neblina de confusión y culpa. Estaban claros. Aprendí que la dignidad es cara, pero es lo único que realmente nos pertenece. Ricardo se quedó con su dinero, o lo que el juez le permitió conservar, con su coche de lujo, y supongo, con su Valeria, pero perdió el respeto de sus hijos. Ellos lo visitan, por obligación, y él lo sabe. Esa es su verdadera bancarrota. Yo perdí mi nivel de vida, perdí mi casa, y perdí al hombre que amaba. Pero recuperé la capacidad de confiar en mi propia percepción. Nunca más nadie me dirá que lo que veo no es real. Nunca más me haré pequeña para que otro se sienta grande. A veces, por las noches, cuando el cansancio me vence, todavía siento el fantasma del dolor, la pregunta punzante de ¿por qué no fui suficiente? Pero luego miro a mi alrededor. Veo este pequeño hogar construido con mi esfuerzo honesto, sin mentiras escondidas en los cajones, y entiendo que yo siempre fui suficiente. El problema fue que estaba vertiendo mi valor en un saco roto. Ahora cada moneda que gano es mía, cada decisión es mía, y aunque el camino es cuesta arriba, y la soledad a veces muerde, prefiero 1000 veces esta verdad austera que aquella mentira dorada. Si alguna vez has sentido que estás dando todo a cambio de nada, si tienes esa pequeña voz en el estómago diciéndote que algo no encaja, no la silencies. Tu intuición es tu mejor amiga, y tu dignidad vale más que cualquier promesa de seguridad. No estás sola en este renacer. Aquí sigamos, aprendiendo a caminar de nuevo, un paso a la vez.